La primera parada la realizaremos en el edificio BIC, Vizcaya Ezkerraldea, en Barakaldo. Los alumnos y alumnas de formación profesional participan en la primera edición del Congreso ICAS Empresa. Bajo el lema Sé Emprendedor, Sé Emprendedora, Tecnica, el Centro para la Innovación y la Investigación de la Formación Profesional ha organizado estos congresos en Donostia, Barakaldo y Vitoria-Gasteiz y han participado cerca de 570 alumnos y alumnas. Son jóvenes que vienen de diversos centros y diversas familias profesionales, pero tienen algo en común: trabajan la cultura emprendedora. Hoy compartirán experiencias en varios talleres. ICAS Enpresaren kongresuan gaude, gazte zinguratuta, Pili, igual se nos pega algo, sí, ¿no? Sí, seguro. Inge, zer da kongresu hau? Teknika kongresu hauek antolatu ditu gaztei mezu argi bat bidaltzeko, ekintzaile izan. Aurrera egin behar da, ekintzailetza, cultura emprendedora, Pili, es lo que pretende promocionar, inculcar a los jóvenes mediante el programa ICAS Empresa, ¿no? Eso es. Pues es un programa educativo que se imparte en todos los ciclos, es transversal y se les propone al alumnado que creen una pequeña empresa para trabajar en todos los departamentos de la misma. Tienen que tener una idea de negocio, hacer todo el marketing, investigación comercial, hacer producto servicio real y exponerlo luego en una feria y ya en febrero, cuando se van de prácticas, hacer el cierre. Guk funda eganenak dekoratzen dugu. Guk erabaki dugu egurra berziklatzea, orduan palet zaharrak hartzen dugu eta arekin tamaina ezberdinetako kuadroak egiten dugu. Producto de reciclaje de una obra, pues a ciertos productos como ladrillos, azulejos y tal, le sacamos una segunda vida dándole pues, un portabolis. Y eso, bueno, es un ejercicio de clase, pero ya con la vista puesta en la realidad, ¿no? Claro, claro. ¿No? Aprenden cosas que les serán muy útiles luego. Eso es. Lo que está claro es que el mundo laboral está pidiendo a alumnos con una serie de competencias, ¿no? Que sepan mucho de lo técnico que están estudiando, pero también que tengan unas competencias transversales. Y a través de este programa tienen la oportunidad de trabajarlas. La comunicación, el trabajo en equipo, la iniciativa y todas estas competencias. Honen arira, gainera gazteek nik galdera bat egiten diot. Zeharkako gaitasun horiek, lantaldea, komunikazioa, eurekin egongo da bizitza osoan zehar. Baina parte teknikoa oraingo munduan hain azkar aldatzen doanez, hori betirako gordeko dute. Euren ezagupen guztia telefono baten egon daiteke edo ordenagailu baten, orduan jakin behar dute nola erabili ezagupen hori. Llegar a trabajar en un taller de mecanizado. ¡Fútbol! Tiempo. Equipo número 1. ¿Cuál es el porcentaje de conversión de tu página web durante el año pasado? 3, 2, 1. Teamwatcher es una empresa que se basa en un sistema de vigilancia con cámaras. Presentaciones digitales, animaciones, juegos también. Una empresa que se dedica a reparar ordenadores. Muchas gracias. Bakoitzak bat hartu favorez. Denen daukagu, quiero que me deis una historia, vuestra historia de vuestro trabajo ideal. Estas empresas virtuales que nacen con el proyecto ICAS Empresa dan sus primeros pasos en las aulas de formación profesional. Son los alumnos y alumnas los que toman todas las decisiones sobre su negocio. ¿Qué producto venderán? ¿Cómo lo gestionarán? El marketing, las finanzas. Más que vender el producto, lo que importa es el camino que recorren. Los alumnos y alumnas son los protagonistas de su proceso de aprendizaje. Los profesores están para ayudarles. Nos olvidamos ya de los libros. O sea, libros fuera. No hay nada de libros, tenemos todo el material que nos viene de técnica. El profesor ya no tiene que dirigir, pero ellos empiezan desde el primer momento a hacer su empresa, su idea. Vamos a crear una empresa. Eso es, tú tienes que estar allí dirigiendo, ser la moderadora y todo, pero ya sale la empresa y se va montando todo. Y así es como aprenden, ¿no? Es que
dando respuesta a las necesidades y preguntas que tenemos surgen, el guión, ¿no? pero ese guión muchas veces no se cumple. Es darles una educación y un proyecto y un módulo en función de las necesidades que ellos te pidan en el momento. Las empresas que nacen en las aulas, en algunos casos, dan un paso más y saltan al mercado. Para ayudar a los jóvenes emprendedores que quieren crear una empresa real, Tecnica creó en el año 2000 el proyecto Urrats Bat. El asesoramiento se realiza en los centros de formación profesional, pero los emprendedores no tienen por qué ser estudiantes de formación profesional. Me llamo Maider y vengo de la empresa Luma Suite. Luma de pluma porque hemos hecho las cosas en Euskadi y porque pesa poco, y Suite porque es una suite de hotel en la que el instrumento está muy a gusto. Maider es ingeniera y música y recibió la ayuda para crear su empresa en el Instituto de Formación Profesional Bidasoa de Irún. El programa Urrats Bat es un programa que apoya a la creación de empresa para alumnado y exalumnado. El servicio que ofrece Urrats Bat es un acompañamiento al emprendedor o emprendedora o al grupo promotor, para lo cual hay una persona que dinamiza el programa en cada uno de los 65 centros de FP que están ofreciendo este servicio. Ese acompañamiento puede ser de diferentes maneras dependiendo de lo que el proyecto empresarial necesite, desde una asesoría o a una información sobre qué tipo de ayudas puede acceder. Los datos, la cruda realidad diríamos, ¿qué es lo que dicen, ¿no? ¿Cuántas empresas surgen y cuántas sobreviven? Y de momento, desde el año 2000 que comenzó a ofrecerse este servicio, se han creado más de 700 empresas, de las cuales un 70% permanecen en activo. Hice un ciclo formativo de ciclo medio en el Instituto Miguel Altuna. Empecé a coger experiencia en varias empresas y siempre he tenido esa sangre emprendedora. Y bueno, pues llegó el día en el 2008 que decidí montarme por mi cuenta y pedí el asesoramiento al Instituto Miguel Altuna de una máquina. Ellos me dijeron que había un proyecto que se llamaba Urrats Bat, me podían ayudar y me pareció bastante interesante porque no tenía que invertir nada y podía empezar un negocio. La empresa El Ursa se dedica al mecanizado de precisión. Cumplirá este año 10 años de trayectoria y ya tiene 10 trabajadores. En la cooperativa Boga elaboran cerveza artesanal vasca. Bueno, en 2014 nosotros emprendimos como cooperativa y nos pusimos en manos de Urrats Bat para que nos ayudara a todo este proceso de emprendizaje que es un tanto costoso. Entonces, dos de las personas del equipo formaron parte del proceso formativo de Urrats Bat con Xavi y además pudimos obtener un espacio, un local donde iniciar el proceso más administrativo de la empresa. El próximo reto del proyecto IKES Empresa es formar a los profesores y profesoras del resto de asignaturas para que ellos también sean emprendedores y así crear un ecosistema emprendedor e innovador en la formación profesional.